conejos, alpacas, llamas. Ahí se utiliza mucho el embate controlado porque es el mejor método y más eficiente a mi costo y me da muy buenos resultados. Entonces el embate controlado es el que más se utiliza en este caso en muchas especies. ¿Qué pasa si yo puedo maximizar el uso del macho reproductor? Como lo que ocurre bastante para los lecheros. Yo maximizo el uso del macho a través de la inseminación artificial. ¿Qué lo que implica es colectar semen y conservarlo? Normalmente un toro cuando eyacula en la vaca, un eyaculado con esa vaca, un toro con esa vaca. Para que me dé una cría en todos los meses de gestación. Una sola cría. Un eyaculado con el ovocito de la vaca para que me dé una cría en toda ella. Pero ¿qué pasa si yo colecto semen de toro, diluvio y obtengo 100 dosis para 100 pajillas? Almaceno, guardo, congelo, ahí están las pajillas, y cuando ya la vaca está en celo, simplemente saco la pajilla, descongelo e insemino a 100 vacas diferentes. De un eyaculado tengo para inseminar más de 100 vacas. Hay visto otros de hasta 200 pajillas en un solo eyaculado. Entonces, ahí estamos maximizando el uso del reproductor. Ya no necesito tener tantos machos en mi corral, porque solamente tengo la inseminación y la cría. ¿Y con qué lo mantienes? ¿Cómo? ¿Con qué lo mantienes? La pajilla con nitrógeno líquido. Así como ves en mi imagen, cuando uno compra pajilla siempre tiene que tener su tanque criogénico, nitrógeno líquido, menos 196 grados centígrados. Y depende del tamaño del tanque, el nitrógeno dura una semana o un mes. Cada mes aquí llenar. Entonces sí puedes exportar. ¿Cómo? Puede llegar a exportar. Claro, acá se importa semen de toro y de carnero también. Yo conozco un tesista que fue mi alumno que vende semen y también compra semen de Australia y Nueva Zelanda, creo que acá llega a pedir y viene su tanque criogénico. Hay que estar ahí siempre comprando para que nos llegue y acá se ahí se trae material genético de otros países. Entonces, con esa cuenta, es una gran utilidad. Y obviamente ya no necesito mantener al toro, ya no necesito mantener al carnero, suficiente con tener mi tanque y guardo mi pajilla. Ahora, ¿cuánto cuesta cada pajilla? Depende del valor genético del macho. Por ejemplo, en el caso del toro, el semen importado está un buen toro, está como $40-50, un buen toro importado de Estados Unidos o Canadá. Si es nacional, ahorita está creo 3 o 15 soles. Está pasando los precios. Entonces se entiende que te lo darán en una cartilla la variedad de pajarillos que tienen. ¿Cómo? O sea, la variedad de pajarillos que tienen te darán en una cartilla. Así hay un catálogo. Así, cuando usted va a comprar un carro, hay una serie de modelos, opciones. También entonces toro te da un catálogo bien bonito y comienza a escoger el toro que te gusta. Yo quiero este toro. Ah, ya, págame. No tengo tanta plata, ya, ahí tienes otra opción. Es como comprar entre un Kiko y un Meshero. Vas comprando, vas ahí sacando opciones a ver qué es lo que más tú quieres. Entonces, opciones que uno va a tener. Cada opción mejor va a costar más. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero maximizar el uso del macho y también la hembra? Porque a pesar de que utiliza la inseminación artificial, la vaca, por ejemplo, en cada ciclo de suelo le da un sigue siendo, aunque insemine a esta vaca con la pajilla de semen, igual sigue dando una cría en baño. Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar más crías a esta vaca? Imagínense, ¿no? Como si fuera una marrana, un montón de crías. No se podría, no puede la propia vaca. Entonces, ¿qué hacemos ahí en la transferencia plenaria? ¿Qué es lo que hacemos acá? Conservar el embrión. A una muy buena vaca, imaginen que ustedes la superovulan. Ovulamos, le metemos hormonas y en lugar de darle un folículo en cada ciclo que libera un ovocito, con las hormonas ahora va a tener 30 folículos. Su ovario es un racimo de uvas, lleno de folículos, bien bonito. Cada folículo es para un ovocito. Entonces ya cuando veo que está en la etapa adecuada para la ovulación, le metemos hormona y ovula. Si son 30 folículos, ovula 30. Cuando ovula, la inseminamos. Y como se va a inseminar, al momento de fertilizar los ovocitos, salen ahí los embriones. ¿Cuántos embriones?
30 embriones. Ahora, la vaca puede llegar a término a los 30, es imposible, no es una banana, es imposible, no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos embriones. Le retiramos todos los embriones. Al día 7 de designación, retiro los embriones. No crean que es un fetito con un pedacito o bola, no. Es una célula nada más, es un módulo, pedazo así. Al día 7, sacamos todos los embriones, lo filtro, coloco en una pestita para buscarlo y una vez que los encuentre, lo empajillo. El embrión entra en esa pajilla, ahí lo entra. Congelo y llevo los embriones a otro fundo, otro lugar donde voy a implantarlo en vacas receptoras. Ya, ok, de los 30 no todos implantan, implantarán 15. Ok, igual, tengo 15 embriones implantados, o sea, 15 terneros que van a nacer de esta muy buena vaca y de este muy buen toro. Ahora, y si se aceleran las cosas, ustedes pueden hacer eso cada 2 meses en esa vaca, y cada 2 meses saco 15 crías, 15 crías, 15 crías, más de 50 crías en un año, lo que normalmente me da una sola cría en un año. Maximiza el uso del macho y la hembra en este caso, lo cual acelera más los procesos genéticos. ¿Y qué pasa si empiezo solo más pronto todavía? Imagínense que yo ahora lo que quiero hacer es que esta hembra, que es muy buena genéticamente, porque ya hice su evolución genómica, quiero sacarle crías bastante cantidad y lo más pronto posible. Una ternera, a partir de que ella comienza a ciclar, ya comienza a ovular. Una ternera. Aquella comienza a ciclar. Bueno. Aquella comienza a producir ovocitos. A los 12 y 17. 12 y 17. No, mucho ya. Antes. Entonces, ¿qué? ¿Qué cosa es? ¿Cómo es el sudor de la tortilla? Ay, mucho ya tiene su dos, una cría. La ternera comienza a ciclar a los 7 meses aproximadamente. A esa edad comienza a ciclar. Ya comienza a liberar los ovocitos, es una ternerita. Pero no la vas a inseminar a los 7 meses, es muy chiquita. Es como la adolescencia en vacuno, es muy chiquita. No se puede hacer eso. Pero lo que sí puede hacer es que, como ya está comenzando a ciclar, ¿qué hago? Le quito los ovocitos, le retiro ovocitos. Comienzo a retirar los ovocitos, coloco un pecapete, ahí coloco espermatozoides, fertiliza, se forman embriones, cultivo los embriones y luego lo transfiero a vacas adultas. Listo. Es la fertilización. Lo logro mucho más pronto todavía. En menos tiempo, más crías de una cría de esta muy buena ternera y su muy buen toro. Acelera todo ese proceso genético. En la utilidad de la verificación reproductiva está aquí en los tratamientos genéticos. Acá nos ayuda. Todo lo que van a ver en su curso de 4 meses de reproducción aporta aquí a acelerar el progreso genético. Eso es lo que hace la verificación reproductiva. Lo acelera cada vez más y más y más. Ojo, el hecho de utilizar o hacer distribución artificial en una especie o una situación, no necesariamente eso ya es para genética, en su caso. Mucho cuidado con eso. Sin designación, o sea, que está haciendo el control médico, no necesariamente, porque puede estar haciendo la designación con un macho que es malo genéticamente. En lugar de mejorar, estás desmejorando. Y eso, por si acaso, mucha gente no sabe que lo está haciendo sin conocimiento, porque hace las cosas mal. Y al final terminas bajando tu ganancia genética cuando quieres aumentar. Eso puede en lugares. Así que, siempre es muy importante hacer inseminación con un animal que sabe que realmente genéticamente es muy bueno. ¿Correcto? Entonces, ahí están los 5 pasos, las 5 etapas para lo que viene a ser la elección, o mejor dicho, el proceso de selección de una población. Ahora, yo ya tengo los posibles candidatos. Yo tengo futuros candidatos que van a ser padres, papá y mamá. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo cuantifico qué tan buenos son? ¿Cómo sé que esos individuos son mejores que la población? Quiero cuantificar ahora esa buena ganancia que voy a tener.
para eso estimo el diferencial de selección, que es una forma como seleccionas al promedio de los productores. En este caso, diferencial de selección es lo mismo que decir beneficio selectivo promedio o logro, es la medida de la superioridad de los protectores seleccionados. Como dicen que es una medida de superioridad, ya arranca me está diciendo que es una diferencia. ¿Y qué diferencia es? Entre el promedio fenotípico de los seleccionados y el promedio de la población. Eso viene a ser diferencia de selección. No es otra cosa más que el promedio de los individuos seleccionados, todos los papás y mamás, menos el promedio de la población. Eso viene a ser diferencia de selección. Y vamos a ver más adelante que se relaciona con intensidad de selección. Por ejemplo, yo tengo acá un pequeño grupito de papás y mamás. En el caso de papá tengo uno, ¿no? Tengo acá, todos los seleccionados. Que pesa al año 960 libras. Y tengo madres seleccionadas, en este caso dos vacas, 940 y 932 libras de peso al año. Que es el promedio de toros y vacas es de 900 libras. Ese es el promedio, ya es un dato. La pregunta es, ¿cuál es el diferencial de selección para papás y para mamás? O sea, para pobre y para los vacas. Muy fácil, ¿no? Se acuerdan que es solamente una diferencia. Como es una diferencia, van a restar 960 menos 900, en el caso de todos, papás, me da más 60 libras. Y como son dos madres, hay que hacer por medio. Diferencia de selección de una, diferencia de selección de la otra, y acá, entre dos. Me va a dar más 36 libras. Es sencillo. ¿Qué es eso? Solamente la diferencia entre el promedio de los seleccionados y el de la. Si son varios unidades, como van a tener los papás y mamás, promedio cada uno de ellos. Cuando promedian entre todos los papás y las mamás, eso tiene el diferencial de selección en la población. Y eso también determina cómo serán las crías en este caso. ¿Saben ustedes que por técnica mendeliana, cuánto aporta papá y cuánto aporta mamá? En una cría. 50-50, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos en la cría también será un 50-50 de diferencial de selección. Por ejemplo acá, tengo un toro que tiene ganancia diaria promedio de 2.65. Eso fue para ganancia diaria promedio. Y tengo tres vacas que son seleccionadas con ganancia diaria de 2.55, 2.65 y 2.75. Ahora me dice que el promedio para machos es 2.55 y para vacas 2.40. Está diferenciado del promedio, porque macho es promedio. ¿Cuál será la diferencia de selección para los tres carneros que planean producir? O sea, los tres hijos de esta vaca. Como es día del carnero, entonces, déjame ustedes, y mitad viene mamá, mitad viene papá. O sea, que es un promedio de los diferenciales de selección. Para papá, ahí está, 2.65 menos 2.65 me da 0.1. Para las madres, ahí está. Ahí tenemos una madre, otra madre, y ahí está la otra. Entre 3 me dan 0.1. 0.1 más 0.2, 0.3. Entre 2, 0.2. Este es el diferencial de selección combinado con los padres. Pero lo de los terneros es lo que tengo en la población, el diferencial de selección. Y es la cuantificación de qué tan buenos son los padres o seleccionados con respecto al promedio de la población. Recuerden en función de caracteres cuantitativos, o caracteres cuantitativos en este caso. Eso, punto 10 más punto 20. Eso es. Ese es el punto 15. Profesor, ¿por qué el diferencial de selección para padres solamente se resta con una ganancia diaria de 2.65? Porque es el promedio para solamente machos. Y de las madres se tenían que ser todas las crías. Acá en las madres tienes otro promedio. Por eso resta 2.55 menos 2.45, 2.65 menos 2.45 y 2.65 menos 2.45. Por eso. Cada uno ahora tiene su promedio diferenciado porque justamente macho y hembra pesan diferencia. Por eso está separado de esa forma. Bien. Ahora, ya conociendo esto, ya ahora puedo estimar progreso genético. Ustedes se acuerdan que esa forma la hemos visto anteriormente, ¿no? Esto de acá, el cálculo de valores que era de un animal, ¿a qué era igual? La habilidad
por rendimiento del individuo menos el rendimiento promedio de la población. Eso lo conocemos en la sorpresa anterior, le dije. Pero también se puede predecir la mejora del rendimiento de la progenie de los pares seleccionados, lo cual se denomina también cambio genético o progreso. ¿Cómo lo obtengo? Ahí está la fórmula de progreso genético. Viene a ser heredabilidad por una diferencia. El rendimiento promedio de los padres menos rendimiento promedio de contemporáneos. Esto de acá de los contemporáneos no es otra cosa más que el promedio de la población actual. Eso es. Este acá, anótenlo si quieren, esto es igual que esto, es lo mismo. Bien. Ese acá es igual que ese acá. Es lo mismo. Porque la población es contemporánea. Por esa razón. Ahora, ¿cuál es la única diferencia entre este y este? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Perdón? A ver. Exacto. Recuerden, el valor de cría se estima para cada individuo. Progreso genético se estima para toda la población. ¿Qué cambia? Acá tengo el rendimiento del individuo y acá tengo el rendimiento de los padres o seleccionados para ser padres. Cambiando solamente esto, cambia completamente de pasar valor de cría de cada individuo a progreso genético en la población. Cambia automáticamente todo. Por solamente hacer ese pequeño cambio. Entonces, pueden darse cuenta que el progreso genético es heredabilidad por diferencial de selección. ¿Qué es el progreso genético? Ahora, si ustedes son curiosos, van a darse cuenta que si yo separo esta división por cada uno de los rendimientos de los padres, tengo que calcular el valor de cría de papá y de mamá. Por esa razón, progreso genético también es valor de cría de papá más valor de cría de mamá entre todos. O sea, papás y mamás, o los papás y cuatro papás. Vemos ahí también progreso genético. El progreso genético que se destina acá es lo que se ve en la siguiente generación. O sea, es un progreso genético por generación. Ya, ojo, esta es la fórmula para estimar progreso genético por generación. Lo que espero lograr en la siguiente generación. ¿Cuánto más espero lograr en la siguiente generación? Ahora, ahí tienen ustedes la forma de calcular valor de cría. Muy bien. No como que ya hemos visto la semana pasada. Pero tenemos otra forma de calcular el valor de cría. Hay más formas. Por rendimiento de un animal por registros repetidos, por rendimiento de hermanos, de ser medios hermanos o no completos, por rendimiento de antecesores, papás o abuelos, o por rendimiento de la progenie. Este de acá, su nombre lo dice, ¿no? Se evalúa animales cuyos registros se repitan. Ejemplo de caracteres que se repiten en la vida del animal. ¿Cuáles son? ¿Qué caracteres se repiten en la vida del animal? ¿Qué caracteres los puedo medir en el animal una y otra vez? Vamos chicos, ya se acerca el examen. Tienen que saberlo sí o sí. ¿Ah? Producción de leche. Producción de leche por campaña, porque una vaca tiene varias campañas. Correcto, ¿qué más? Eso de Eso de Dios porque por el kilo a la alpaca o a la oveja, el kilo cada año. Muy bien, ¿qué más? Cantidad de huevos por campaña, porque una gallina tiene varias campañas. ¿Qué más? Algo así dije, pero no es exactamente eso. Puedo medir la repetibilidad si es el peso le sirve como característica materna. Correcto. No es de la mamá que haga los sino como característica materna. Otro ejemplo. El diámetro de fibra, porque puede haber el estilo y el diámetro de fibra. ¿Qué más? Porcentaje de grasa en la leche por campaña, porque cada campaña le calcula el porcentaje de grasa en la leche. ¿Ven? Entonces, yo puedo estimar valor de cría por los repetidos y caracteres que se repitan continuamente. Puedo yo estimar el valor de cría de un individuo por rendimientos de sus hermanos, o hermanos completos. O lo puede hacer también por los antecesores. O padre o mujer. En este caso, por distintos antecesores, también lo pueden hacer, si no puede, o etc. ¿no?
Yo no puedo medir el rendimiento en cada nivel, lo hago a través de la bloqueo. O sea, ahí tengo varias opciones. Como sé que a usted le gustan las matemáticas, ahí está para cada uno su fórmula. Para cada uno tiene sus propias fórmulas. Por ejemplo, valor de campo de registros repetidos. Obviamente, n es la cantidad de registros repetidos. Ese es el n. Ese es la habilidad. 1, n menos 1. Acá viene a ser, como son repetidos, acá tengo también repetibilidad del carácter. Este de acá es el promedio de los n registros repetidos. Y este de acá el promedio de la población contemporánea. Ya con esto tengo mi cálculo de valor de cría por registro repetido. Cuando se calcula siempre el valor de cría, se calcula siempre. Vale. Una hora, yo voy a acabar ya. En el caso del valor de cría, siempre se calcula el valor de cría de cada individuo y siempre va de la mano con algo que se llama confiabilidad o precisión. Es un porcentaje. La confiabilidad o precisión es un porcentaje que también se estima que algo que calcule el valor de cría del individuo. Por obvias razones, este porcentaje es mucho mejor si llega a 100%. Mientras más se acerca al 100% es mucho más confiable la estimación del valor de cría. Y el valor de cría se estima así y su precisión, ahí está, n, que es la cantidad de registros repetidos, y r, su repetibilidad. Ahí tenemos lo que viene a ser el cálculo de valor de cría por registros repetidos. Por hermano, tengo dos opciones, ¿no? El de medios hermanos o hermanos completos. La lógica lo dice también igualito. El valor de cría de un individuo, ¿a qué sería igual? N, ¿qué sería? El número de registros. No, de los medios hermanos. Si yo tengo, por ejemplo, quiero evaluar el valor de cría de un lechón, y el lechón viene de una camada de 10 lechoncitos, y quiero medir, por ejemplo, el valor de cría del peso de este en función de sus medios hermanos, o seríamos con medios de cría. Si yo tengo 9 hermanos, n sería 9, ¿cierto? En función de sus hermanos. ¿Esto en dónde se aplica? En vacuno, en caballos, en alpacas, en llamas, en especies donde me da una sola cría en cada parto. Raro que me dé 2. Entonces ahí donde se aplica la evolución por medios hermanos. En realidad, se mantiene, el n ya lo conocen, ¿qué cosa sería? El promedio de los n medios hermanos. ¿Y este de acá? Promedio de la población contemporánea. Y acá está su precisión y cálculo de porcentaje. En el caso de hermanos completos, ¿dónde veo hermanos completos? En perros, gatos, cerdos, ¿qué más? Aves, como gallinas, ricos, ¿qué más? ¿Ah? Cuyes, conejos, peces, tal vez reptiles, ¿no? Ahí donde veo por hermanos completos. De tamaño camada, si es tamaño camada de 1, ahí es hermano. Tamaño camada de varios, hermanos. Claro, tiene que ser 2 hermanos, para que sea hermano completo. Entonces, acá que obtenemos el valor de cría será n. ¿Qué cosa será n? No le quito los hermanos completos. 2n menos 1 en realidad 12 cuadrado. ¿Y esa cosa es? Promedio de los n registros de hermanos completos. ¿Y esta acá? Promedio de la población contemporánea junto con su precisión. Ahora un detalle, ven que acá dice c cuadrado y ahí dice c cuadrado. Un nuevo valor. ¿Qué cosa es el c cuadrado? Es el efecto ambiental común entre hermanos completos. Claro que ocurre entre medios hermanos. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, en el caso de perritos, yo tengo una camada de 8 perritos y quiero calcular un porcentaje como por ejemplo en un perrito.
evalúo uno, tiene 7 hermanos completos. Al momento que yo registro el ST, voy a evaluar en función de estos amigos. Los cachorros, cada uno vive independientemente o entre ellos interactúan. ¿Cómo interactúan? Juegan, comparten leche. ¿Tienen hermanos? ¿Nunca se pelean? Se pelean, se muerden, ¿no? Se meten cabe, sobran las cosas, ¿no? El hermano va a hacer algo sobre el otro terreno, o sea, va a haber un efecto ambiental. Entonces, ese efecto ambiental se cuantifica aquí, en el denominador, tanto acá como acá. De esa forma no se sobredimensiona el valor de el efecto ambiental de los otros organismos. ¿Correcto? El otro es por antecesores. Acá tengo información de papá, o mamá, o uno de los abuelos, o uno de los bisabuelos. En función a su registro. ¿Qué vendría a ser N? El número de registro de los antecesores, en el tipo de escopa. 2 a la G, 1 N menos 1, acá hay una repetibilidad que también se incluye. Y acá, ¿el promedio de qué? De los N de los antecesores. Menos el promedio de la operación contemporánea. Y aquí, junto con su precisión. N, que lo conocemos, es la repetibilidad. Pero acá dice 2 a la G y acá también dice 2 a la G. ¿Qué será G? Es la potencia a la cual hay que elevar el 2 si tengo información de papá, abuelo, etc. Si tengo información de papá, allá, entonces una generación ya, 1 entonces. Si tengo información de abuelo, retrocedo 2, ¿qué vale 2? Si es bisabuelo, retrocedo 3, ¿qué vale 3? Si es tatarabuelo, ¿qué vale 4? Y así. Y la más información más antigua tengas, este valor de que va aumentando con una unidad. Ahora, en este caso, lo más común es hacer esta evaluación hasta abuelo nomás. Hasta eso es recomendado. ¿Por qué ya no puedes recomendar hacerlo con bisabuelo o tatarabuelo? Porque si yo aplico 2 a la 3 o 2 a la 4, ¿qué va a pasar acá con el denominador? Aquí y aquí, ¿qué pasa ahí? Aumentar. Y si este y este aumenta, ¿qué pasa con el valor de cría y la precisión? Disminuye. Y ahí pierdo confiabilidad de la información de la probabilidad. Ya no es un valor tan confiable. Por esta razón, es recomendable trabajar este método con papá o con información de abuelo. Hasta ahí. Más allá de eso, es bien complicado. A ver, es un modo, una información, pero dudo mucho. Entonces, por antecesores. La otra por progenie, o sea, por los hijos. Típico el carácter por el sexo, ¿no? Como leche, movilidad enfermática, semen, tipo de ubre. Acá, el valor de cría será N. ¿Qué cosa sería N? Número de registros de los hijos. N es el número de registros de los hijos, será progenie. N será el promedio de la N cantidad de progenie. Ese acá, el promedio de la población contemporánea, y acá también va con su precisión. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos ahí diferentes formas de calcular el valor de cría con diferentes tipos de información. Profesor, ¿puedo utilizar el examen? Depende, no los datos que te dé, yo los tengo que interpretar, ¿no? Utilizar los datos de medios hermanos, datos de hijos, datos de padres, ¿no? Uno tiene que decidir cuál de ellos utilizar. Pero igual, como decía, en la práctica lo más utilizado es utilizar el método Bloom para la estimación de valores de cría. Pero esa es otra opción. Obviamente no vamos a entrar ahorita a la parte matemática. Fórmula es una función que vamos a ver en el cálculo de valor de cría de la norma. Pero hay algo más. Saben que por genética mendeliana, si yo quiero saber el valor de cría de un animal, de un hijo, también depende del valor de cría de papá y de mamá. Entonces, ¿cuánto aporta cada uno? 50. Entonces, el valor de cría de un individuo, un hijo, es el promedio de valor de cría de los padres también. Entonces, ahí nos sale una forma de calcular el valor de cría de acuerdo a antecesores, pero considerando aquí valor de cría conocido.
Esto de acá nos lleva a tres casos, puede ocurrir. Cada uno es más frecuente que otro. Primer caso, cuando tengo el valor de cría estimado disponible para ambos padres, o sea, conozco el valor de cría de papá y de mamá. Acá tengo el carácter P es 410. Valor de cría de papá más 30. Valor de cría de mamá más 10. 30 más 10. Entre 2. Dijo 30. Acá, valor de cría estimado 20. Es el valor de cría de el carnerito, en este caso el hijo. Pero tener el valor de cría de la mamá es bien claro. ¿No? En un estado no vas a encontrar eso. Ah, ok. Ahí tenemos el segundo caso. Valor de cría de papá más 30. Valor de cría de mamá no lo conozco. Si no lo conozco, asuman acá un valor de cría de 0. ¿Okay? Cuando no se conoce el valor de cría, en este caso de la mamá, asumimos un valor de cría de 0. Cuando yo digo que la vaca tiene un valor de cría de 0, ¿qué significa eso? Que la vaca produce nada en peso al 400 días, o sea, pesa nada. ¿Qué significa valor de cría de 0? No, yo estoy asumiendo el valor de cría. Un poco frío. Que los hijos no me van a producir más ni menos que el promedio. Por ser igual que el promedio. Eso es lo que me está diciendo una valor de 0. Que los hijos va a ser igual que el promedio. Asumimos que esta vaca es igual que el promedio. Entonces, 30 más 0, 30 entre 2, 15. Este es su valor de estimado. Y el más conocido, que ocurre mucho con un lechero, cuando conozco valor de cría de papá y de abuelo materno. Acá, valor que del abuelo materno más 8. La abuela, no lo conozco, pero puedo asumir 0. 8 más 0, entre 2, 4. Y ahora conozco de la madre, 30 más 4. 30 más 4, entre 2. El valor de cría. Entonces ya tenemos acá 3 formas de calcular valor de cría en función a valor de cría conocido o asumido en los padres. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta acá ya hemos visto parte de los objetivos del tema. Ya hemos visto cómo se estima el progreso genético, ya hemos visto la fórmula. Ya hemos visto cómo se estima valor de cría. Pero también el objetivo de la clase es saber qué cosa es intensidad de selección. La intensidad de selección es esto. Así es sencillo. Intensidad de selección es rendimiento promedio de los padres menos rendimiento promedio de la población. ¿Esto qué cosa es, chicos? El numerador, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Rendimiento promedio de los padres menos rendimiento promedio de la población. ¿Cómo se llama? No. Diferencial de selección. Eso es. El rendimiento promedio de los padres menos el promedio de la población tiene esa diferencial de selección. Eso acá son los padres seleccionados, obviamente. Cuando este de acá lo divides entre definición estratégica, obtienes la intensidad de selección. Esto no es otra cosa más que un diferencial de selección estandarizada. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Bueno, esto tiene interpretación porque, como se dan cuenta, tiene acá mismas unidades arriba como abajo, por lo tanto, las unidades se eliminan. Así que la intensidad no tiene dimensión, es simplemente un número, no tiene unidades. Pero sí tiene un valor, nos cuenta hay un número que conseguir. La intensidad de selección te indica a ti la fuerza con que seleccionas a los animales. ¿Qué tan exigente eres en seleccionar a los individuos? Eso es lo que nos indica la intensidad de selección. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Acá tengo la campanita, acá tengo el promedio de la población, acá está el promedio de la población. Muy bien, si este es un carácter como por ejemplo peso vivo y yo quiero mejorar este carácter, se supone que voy a incrementar el carácter, ¿cierto? Si yo elijo a los mejores de esta población, ¿dónde están los mejores? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Entonces voy a elegir a este grupito. Supongamos que elijo a este grupo que representa, no sé, 20%. El 20% de los seleccionados de toda la población. Ese grupito
tiene un promedio, acá está su promedio. Promedio de este grupo de seleccionados. Este promedio, menos ese promedio que me da. No, diferencial de selección. Por eso lo multiplicas por el y ya todavía. Pero hasta ahí solamente es un diferencial de selección. Entonces, cuando yo calculo aquí su intensidad de selección, me sale un valor de intensidad determinado. Me va a salir una intensidad, conocido. Pero ahora tú quieres ser de contra exigente, ahora quieres lo mejor de lo mejor. A ese grupo eliges ahora lo mejor de lo mejor, que ahora es este grupito. Ahí está. Y ese grupito tiene un promedio. Y ese promedio ahora está por acá. Pregunta, ¿en este nuevo grupo su diferencial de selección será mayor o menor? Recuerda, el diferencial de selección es el promedio de los seleccionados, que es este, menos de la población. Este de acá, ¿mayor o menor? Mayor, ¿no es cierto? Entonces, acá, ahí está su diferencial de selección. Ahí está. Entonces, como el diferencial de selección es mayor, ¿qué pasa con la intensidad? Si este de acá es mayor, la intensidad aumenta. Entonces, si eso representa el 5%, tiene una intensidad que es mucho mayor que la anterior. ¿Eso qué significa? Que cuando se reduce el porcentaje de seleccionados, la intensidad se eleva. ¿Correcto? Cuando se reduce el porcentaje de seleccionados, la intensidad se eleva, y justamente estamos viendo ahí cómo es que se eleva esa intensidad. Ahora, la intensidad de selección es la fuerza con que seleccionan los reproductores. ¿Podrá ser negativa? ¿Sí o no? Dice usted, la intensidad de selección puede ser negativa. Viene en la gráfica, viene en la pizarra, viene en la fórmula. Una intensidad de selección puede ser negativa. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ejemplo. Algo más cuantificable que quiero bajar. No, algo que quieras bajar. Un carácter que lo quiero bajar. ¿Quieres la leche? No. El peso de grasa. Cuando come su chuleta, ¿le gusta bastante grasa? No. Menos grasa, más carne y menos grasa. Entonces, ¿qué se hará en ese caso? Bajar grasa dorsal. Yo quiero que la grasa dorsal de los padres sea menor que de la población. Entonces la intensidad será negativa. El diámetro sensible de la lana, ¿qué quiere? ¿Bajar o subir? Baja. Entonces la intensidad será negativa. Entonces la intensidad puede ser positiva o negativa dependiendo de qué carácter voy a estudiar. Como se dan cuenta acá, de la misma fórmula sale ya si es positivo o negativo. No hay ningún problema acá. Pero ¿qué pasa si en evaluación yo quiero calcular intensidad de selección, pero no he medido el rendimiento del padre de esa población y tampoco sé de bienestar? Pero sí sé el porcentaje de los seleccionados, y yo sé que en función del porcentaje las intensidades varían. Entonces, si no tengo información cuantitativa, puedo yo estimar la intensidad a través de ese cuadrito fácil de memorizar. ¿Qué tenemos acá? Porcentaje de seleccionados, y acá valores de intensidad. Porcentaje e intensidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono al 90% de los mejores? Es un montón, mucho del montón. Su intensidad es mágica. Ahí está. Para 90%, intensidad 0.1950. Pero ¿qué pasa si quiero seleccionar al 2% de lo mejor? El 2% será por acá. 0.02 está aquí. 2.42 son los rectos. Ese viene a ser su intensidad. Con esta tablita, yo puedo saber, de acuerdo al porcentaje, cuál será la intensidad de selección esperada. Por un detalle. En este caso, la intensidad de selección que se calcula a través de la tablita no me da signo. No tengo signo acá.
Acá sí, en la fórmula sí me da el signo, ¿no? Si yo aplico la fórmula me da el signo. Pero acá no me da el signo. Entonces, ¿cómo sé si es positivo o negativo? ¿Cómo creen? Depende del carácter, correcto. Entonces, si yo quiero incrementar el carácter, le pongo signo positivo. Por ejemplo, peso vivo. Yo quiero aumentarlo. Y selecciona el 90% de los primarios. Al 90% viene a ser un 0.195, para redondear a 0.2. Ahí está. Intensidad positiva, 0.2. ¿Qué pasa si quiero reducir el carácter? Acá está. Por ejemplo, diámetro de fibra. Quiero bajar el diámetro de fibra. Ok, para el 90% de los seleccionados, la intensidad será menos 0.2. Es lo mismo, solo que positivo y otro negativo. Entonces, cuando utilizan la intensidad a través de la tabla, muy importante que coloquen el signo dependiendo del carácter. Por caso para el examen de 2 semanas, si yo les digo el carácter y ustedes no me colocan el signo negativo cuando debería estar, aunque todo esté perfecto, 0 puntos. Es muy diferente subir que bajar. Ahí, yo te pido subir y tú lo bajas. ¿Cómo puede ser? Te estás desmejorando más bien ahí. O yo te pido bajar y tú lo subes. No, yo quiero subir, no, 0 no. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el carácter cuando estoy trabajando para saber si es que vamos a subir o bajar ese carácter. ¿Correcto? Hasta acá con intensidad. Ahí está la interpretación que damos de intensidad personal. Acá está cómo se comporta la intensidad con el porcentaje seleccionado. Conforme se reduce el porcentaje seleccionado, la intensidad se va elevando. Se transforma en una curva asintótica porque no hay seleccionado cero. No es un poco más, menos del 1%, después de eso no hay más. Entonces, se forma una curva asintótica para poder saber cómo es que se selecciona uno que otro. Ahora, hemos visto ya a este punto prácticamente todo. Pero, la pregunta es: ¿para qué nos sirve la intensidad de selección? Como tal, en la intensidad de selección lo vamos a ver para el cálculo del progreso genético. Ahora, progreso genético, ¿cuál es la formulita? Ahora sí, heredabilidad por diferencial de selección. Entonces, progreso genético, recuerden, el progreso genético es heredabilidad por diferencial de selección. Ahí está, eso es progreso genético. Es progreso genético por generación. Eso es lo que ganas por cada generación. Pero en la práctica, lo que uno siempre busca es saber cuánto gano cada año. Quiero saber anualmente. Nosotros somos indicadores mucho más fácil. El progreso genético anual. Entonces, para saber el progreso genético anual, ¿qué hago? Lo más común es utilizar el famoso intervalo generacional como el factor de tiempo. Es decir, a este progreso genético, para poder calcular por año, ahora quiero saber el progreso genético por año, lo divido entre intervalo generacional. Ahora, ¿qué cosa es intervalo generacional? El intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos. Ese es el intervalo generacional. La edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos. Por ejemplo, ¿a qué edad una vaca tiene su primera cría? ¿A los 2 años. Una vaca tiene su primera cría a los 2 años. ¿Hasta qué edad una vaca le sacan crías? Edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos. ¿Hasta qué edad una vaca tiene crías? 5. Por si acaso, a una vaca le sacan a 5 o 6 vacas. Estamos hablando de 7, 8 años más o menos. Hasta esa edad se tienen las vacas. Entonces tenemos entre 2 años hasta 8 años. 8 más 2, entre 2, 5 años de intervalo generacional en vacas. En vacuno lechero, el intervalo generacional es de aproximadamente 5 años. En bovinos y cerdos, entre 2 y 3 años. En el caso de alpacas, más o menos 6 a 7 años. En caballo de paso, 9 a 10 años. En chimpancé, 25 años. En humanos, ¿desde qué edad tienen hijos los humanos? ¿18? ¿20?
queremos, ¿no? En promedio, estamos hablando de unos 35 años. 30, 35 años. Está el intervalo generacional en un año. El promedio de los padres cuando tienen sus hijos. Entonces, ¿cómo calculo el intervalo generacional en una población? Facilito. Intervalo generacional de papás más intervalo generacional de mamás entre dos. Así es. Y con esto puedo calcular progreso genético. No, esa acá es esto. No, progreso genético anual. Ahora la pregunta, ¿y cómo calculo el intervalo generacional en una población? Por papá y por mamá. Veamos este ejemplito de un establo. En un establo tengo aquí vacas entre 2 y 10 años de edad. Es la edad que tengo de esas vacas. También tengo toros entre 2 y 10 años de edad. Y los terneros que nacen vienen, un 30% vienen de vacas de 2 años de edad. Un 20% vienen de vacas de 3 años de edad. Y así, para reducirlos. Muy poquitos terneros vienen de vacas de 10 años de edad. Porque se supone que tenía el dinero. Igual pasa con papá. 15, 20, 20 y menos terneros vienen de papás de 10 años de edad. ¿Cómo calculan ustedes el promedio de la nota del curso? El porcentaje de cada evaluación por el porcentaje de peso por la nota, ¿no? Y luego ¿qué hago? Sumo, ¿no es cierto? Y ahí quedó el promedio, ¿no es cierto? Igual hacemos acá, para sacar el promedio de mamás, ¿qué es lo que hago? Punto 30 por 2 más punto 20 por 3 más punto 12 por 4 y así. Multiplico cada fracción del porcentaje por la edad de la madre. Y me da en total 4.26. Lo mismo con un papá. Acá tengo punto 15 por 2 más punto 15 por 6 más punto 2 por 7 y así. ¿Sí? Me da 7. Para saber el intervalo generacional en la población, promedio 4.26 más 7 entre 2, ¿cuánto me da? 5.50 y tanto, ¿no? 5 y algo, ¿no? Es muy parecido al intervalo generacional que he dicho hace un momento en MAP. Entonces ya tenemos con esto el intervalo generacional para calcular el progreso genético anual. Así obtenemos ese famoso intervalo generacional. Bueno, ahora yo puedo ver varias formas de poder calcular el progreso genético anual. Ya tenemos acá una, ¿no es cierto? Acá tenemos una de las formulitas. Progreso genético anual. Intensidad que igual. Credencial de selección. Separa diferencial de selección. ¿A qué es igual? Intensidad por selección estándar. Entonces, acá puedo hacer eso. Progreso genético será igual a heredabilidad por intensidad de selección por desviación estándar. Y si lo quiero igual, fácil, si es por año, aquí entre intervalo generacional. Si no está el intervalo generacional, es progreso genético por desviación. ¿Cuál es la fórmula de heredabilidad? Varianza aditiva de varianza fenotipística. Entonces, se da cuenta que lo ponen en la acá también. Progreso genético será igual a heredabilidad, que será varianza aditiva sobre varianza fenotipística. ¿Se entiende que esta varianza aditiva, ¿cierto? Esta varianza aditiva. Por intensidad o de desviación estándar fenotípica. Pero como somos algebraicos, ¿qué puedo hacer acá? Me da 1 y esta perita que es igual. Mira qué se parece. La raíz de la heredabilidad, ¿no es cierto? O sea que el progreso genético va a ser igual
H por dirección estándar aditiva por intensidad de selección. Ahí está. Y si lo quiero anualmente, si lo quiero al año, aquí, entre intervalo generación. Ya de esta forma, tengo acá una forma de calcular, acá tengo otra forma de calcular, y acá otra forma de calcular. Tengo ahí tres formas para calcular progreso genético por generación o progreso genético anual. De remate, como se dan cuenta, aquí hay heredabilidad por diferencial de selección de padres. Si divido eso por cada papá y mamá, es como si tuviese valor de cría. Entonces, progreso genético también es valor de cría de papá más valor de cría de mamás entre intervalo generacional de papás más intervalo generacional de mamás. Como se dan cuenta, aquí va entre 2 y acá entre 2, pero como el 2 se elimina, pues queda esta fracción de suma. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque ahora con esta información yo ya puedo saber cómo lograr mejorar el progreso genético anual. Ya se puede hacer eso con esa información. Concentrémonos en esta formulita que es la que más se utiliza, esta acá porque tiene la parte aditiva aquí adentro. Si yo quiero incrementar progreso genético anual, ¿qué debe pasar con H? Aumentar. ¿Y cómo hacen que aumente H? Aumentando heredabilidad. Y ya hemos visto cómo incrementar heredabilidad, porque ya lo conocemos simplemente. ¿Qué debe pasar con desviación estándar aditiva? También aumentar, y para que eso aumente, aumenta la varianza aditiva. ¿Y cómo incremento varianza aditiva en la población? Meto nueva sangre, aumento eso con la variabilidad, tengo crecimientos, o inclusive puedo comenzar a escoger más animales pero con mejores valores de vida. Eso implica aumentar la varianza aditiva, lo cual aumenta la desviación estándar aditiva. ¿Qué debe pasar con intensidad de selección? ¿Qué? Mientras menos selecciono, se incrementa la intensidad. Eso vamos después. En teoría, matemáticamente, vemos esto. Me incluye la cantidad de seleccionados, incrementa la intensidad. Vamos a ver que hay una consecuencia de eso, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto de acá, entonces, debo incrementar. ¿Y cómo incremento esto? De dos formas. Puedo reducir el porcentaje de seleccionados o puedo aumentar el diferencial de selección. Eso lo puedo incrementar. De esa forma, yo puedo incrementar este valor. ¿Y qué debe pasar con el intervalo generacional? ¿Cómo bajan ustedes el intervalo generacional en una población? ¿Qué tienen ustedes para bajar intervalo generacional en un rebaño? Los contratan, le dicen, baja el intervalo generacional ahorita. Imagínense que están en el campo, a ustedes hoy día ven esta establo, sacan el intervalo generacional y el dueño les dice, doctor, mañana quiero que lo baje. Y se puede hacer. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo harías? Y vendo los momentos. O sea, al día siguiente comienza a vender todos los viejitos y se fueron del promedio y te bajan el intervalo generacional al toque. Recalculo ese porcentaje que va a hacer que avance más. Por esa razón, siempre es muy importante no mantener animales tan viejos en una población. Mucha gente lo hace porque es cariñoso, que es tu consentida, que se hace darte besitos, ¿no? Mucha gente lo hace por esa razón, pero a la larga genéticamente no es lo que te conviene. Allá en Villa tenemos una alpaca que está besito, ¿verdad? Y si queda, pues otra razón, no queda besito. Nada más. Como algo funciona. Teníamos hace poco una vaca perro, no sé si lo han escuchado. La vaca perro era la reina de todas las clases. Era la más viejita de ese lugar y se quedaba, todos se iban a acabar y vaca perro siempre se quedaba. Inclusive se hizo tan buena amiga de la clase que cada vez que había clase en el corral, vaca perro y la redondela de los chicos, ahí metida vaca perro, escuchando la clase. Pero era un animal que aumentaba el intervalo generacional, así que por varias razones siempre vamos a ver nosotros estrategias para poder incrementar ese progreso genético anual y obviamente mejorar
este rendimiento en la población. Justamente acá estamos viendo qué puedo hacer para mejorar este progreso genético. Claro, si aumento diferencias de selección, aumenta el descenso. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos, ¿ah? El examen de prácticas viene hasta la semana, hasta lo que hagamos en la semana siguiente. Hasta ahí viene el examen.